Amén. Dios les bendiga. Los saludo a todos los que nos pueden ver por este medio, de acá de la Casa de Oración, de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo Salvador de la ciudad de Moreno. Su hermano Ramón, como todos los domingos, estamos en la meditación acá en la iglesia. Y bueno, es bueno compartir esto con ustedes, con aquellos que entiendo que están esperando este horario para poder escuchar la palabra de Dios. Para nosotros es una gran bendición, un gran compromiso y un gran privilegio de poder entrar en sus casas por este medio con la palabra de Dios y que ustedes la reciban. Que Dios los bendiga mucho. Quiero hacer una oración por todos aquellos que nos están mirando. Señor, bendice a los hermanos y amigos que nos están viendo de distintos lugares, de las provincias, Señor, donde nos llegan los llamados, las peticiones de oración. Bendigo a todos los hermanos de la fe, los animo a congregarse, los animo a abrir su corazón, a llenarse de la palabra, a llenarse del Señor, porque los tiempos son malos. Que el Señor bendiga tu vida, varón, mujer, hermano, hermana, niño, joven, anciano. Si estás pasando prueba, que Dios te levante, que Dios te libere, que Dios te sane. Es nuestra oración por tu vida. En el nombre de Jesús te saludamos, con la paz de Dios te bendecimos en el amor de Jesucristo y te animamos a que sigas firmes en la fe, cuidando tu salvación con temor y temblor. Si estás apartado, vuélvete rápidamente a los pies de Cristo. Si nunca aceptaste a Cristo, recibe a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Dios te bendiga en el nombre de Jesús y te encuentres bien y seas prosperado, como dice la palabra de Dios en San Juan. Amén. La gloria sea para Cristo. El Evangelio según San Juan, el título era la boda de Caná, y el segundo título que tiene este pasaje es Jesús purifica el templo. Amén. Usted sabe que una vez que uno viene a la iglesia, Dios empieza un trabajo en nosotros, a transformar nuestra vida, a limpiarnos, a despojarnos del viejo hombre. Tiene que limpiar el templo, porque el templo es donde Él va a morar. Muchas veces hay personas que dicen: a mí no me bautiza, a mí no me llena, a mí no me toca, a mí no. Bueno, tenés que limpiar. Amén. Cuando el agua no pasa por la cañería porque algo está tapando, algo está obstruyendo el paso del agua. Amén. Cuando la corriente no pasa por el cable porque está cortado, hay que arreglar eso. Entonces, cuando hay algo que no es nunca busques el error de parte de Dios, sino de parte tuya, porque Dios es perfecto, Dios es maravilloso. Dios Él quiere todo lo mejor para ti, pero si nosotros nos negamos al Señor, Él tiene que esperar. Amén. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que entender lo que hizo el Señor. Entró y limpió el templo. Lo habían contaminado. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos llenos de cargados de pecados, cargados de cosas, que tenemos que limpiarnos de todas esas cosas, para que el Señor lo habite, lo llene de su gracia. Y dice el último versículo era Mateo 21:12, donde vamos a recordar ese versículo que fue lo último que leímos el día domingo. Gracias a Dios. Mateo 21:12. Gracias te damos, Señor. Donde si entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Amén. Habían tomado la casa de oración y la habían hecho cueva de ladrones. No iban a ir a dar, sino iban a robar. Porque el ladrón se le dice al que roba. Ellos iban a robar, a lucrar con el Evangelio en la casa de Dios, iban a lucrar. Eso no le agradó al Señor. Volcó la mesa de los cambistas y echó fuera todo. Y lo repiten los apóstoles en todos los evangelios. Y cuando la palabra todos se refiere a los traficantes, a los animales, y se enumeran y comienzan precisamente por las ovejas. Primeramente echan las ovejas. Amén. A los que vendían bueyes y ovejas. Cristo nunca forzó a nadie a entrar en la iglesia. Usted anoche vio que no entraba la gente, gracias a Dios. Y todos vienen, por algo vienen. Eso lo trae el Señor. Amén. Yo vi que no se podía pasar por aquí porque la gente ya no. Y usted cuando ve todo eso, algo está pasando, Dios está trayendo a la gente. Y no la trae porque nosotros hacemos propaganda, no la trae porque nosotros salimos a hacer propaganda de la reunión ni nada. La trae porque hay oración. Porque hay hermanos dispuestos a orar, hermanos que no son chismosos, no le andan sacando, mirando el error al hermano, sino que vienen a orar y vienen a dar gracia a Dios. Y por esos hermanos Dios agrega más gente a la iglesia. Amén. Esos hermanos de corazón que aman la obra, que aman las cosas de Dios, que se preocupan por el templo, que están siempre a ver qué podemos mejorar, qué podemos arreglar.
Por esa gente viene la gente a la iglesia. Por esos hermanos que aman la casa de oración, que se preocupan porque no haya nada raro, que siempre tratan de corregir algo. Alábalo. Entonces Dios manda gente. Pero si hay ira, contienda, mire si todos hiciéramos lo que hace uno que no ora nunca. O haríamos lo que hace el quejón, el que se queja de todo. ¿Quién vendría a la iglesia? Nadie. Gracias a Dios que Dios nos enseñó a retener lo bueno y a desechar lo malo. Porque lo malo está junto con lo bueno. La paja está junto con el trigo. La cizaña crece acá también. Así como crece un hermano que se llena de Dios, se llena de palabra, de amor. Está el otro que se llena de inmundicia y de todas esas cosas. Y nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que crecer al lado de Él. Porque ni usted ni yo estamos capacitados para sacarlo. Pero no ignore que va a llegar un día que el Señor va a entrar como entró en el templo y va a limpiar su casa. Así que usted no se preocupe, siga adelante, alabando al Señor. Nunca ande mirando la paja en el ojo del hermano. Gloria al Señor. Entonces, también hoy existen, y hoy nosotros somos testigos, muchos templos en cuyos atrios, en vez de atrios de adoración para Dios, son otra cosa, que cuesta decirla, pero hay que decirla. Son atrios de mercado, donde lo primordial es el dinero, el don de ellos es, el Dios de ellos es el dinero. Alabado sea el nombre del Señor. Son mercaderes de imágenes, de estampas, de reliquias, y conforme a lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 24, lo podemos leer ahí, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros no tenemos ningún tipo de imágenes ni nada por el que se le parezca, todo lo contrario, entendemos lo que Dios nos dijo y de esa manera lo adoramos a Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Toda la gloria sea para Dios. Gracias, Señor. Que dice, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? El templo del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo va a venir a morar en mí y me va a llenar de su gracia, yo tengo que limpiarme. Desechar la mentira, desechar el odio, el orgullo, la soberbia, la vanagloria. Todas esas cosas que no van a convivir con el Espíritu Santo en mí. Amén. Entonces, así como Jesús limpió el templo, echando a los cambistas, sacando los bueyes, las ovejas, también quiere limpiar mi vida, porque el Espíritu Santo va a venir a morar en mí. No va a venir cualquiera. Entonces nosotros no tenemos que ignorar, porque dice el apóstol Pablo, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Usted se imagina el templo del Espíritu Santo mintiendo, odiando, reprochando, quejándose. No, Él no vino a eso. Él vino a enseñarte todo lo contrario. Echándole la culpa a de esto, vos tenés la culpa de esto, vos tenés la culpa de aquello. Vos sos culpable. Siempre con el dedo acusador. Entonces, dice, ¿el cual está dónde? ¿El cual tenéis de quién? De Dios. Y no soy vuestro. Usted ya no se pertenece a usted. Si usted se entregó a Cristo, es de Cristo usted. Pero usted se resiste a ser de Cristo. Y es de usted mismo. Acuérdese de la palabra del apóstol Pablo. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Pero usted dice, no, acá vivo yo y Cristo que se queda afuera. Acá soy yo soy así porque yo... Alábalo. Y ahí está empacada en el banco, impidiéndole la entrada a aquel que puede transformar la vida y hacerlo una nueva criatura. Amén. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. El que quiera venir después de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a su yo y cargue la cruz y siga a Cristo. No le va a gustar esto, pero es así. Es palabra del Señor. ¿Qué dice 1 Pedro 2.5? Vamos a parar el tema bien clarito para que todo quede bien entendido. Damos la gloria al Señor. 1 Pedro 2.5. Y gracias a Jesús.
Y dice la Biblia, vosotros también como piedras vivas. Acuérdense que el Señor, cuando hace referencia al templo, el templo estaba hecho de manos humanas, estaba hecho de piedras muertas. El templo estaba hecho, esta casa de oración está hecho de piedras muertas. Pero el templo de Cristo, o sea usted, está hecho de piedras vivas. Está vivo gracias a Jesús. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, Pedro dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como ¿qué? Como casa espiritual y sacerdocio ¿qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, todo lo que queremos servir al Señor, o anhelamos, o deseamos, por gratitud, por ser agradecidos, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, como piedra viva, permitir a Dios que nos edifique como casa espiritual, como sacerdocio santo, para que cuando vengamos a la casa de oración, ofrezcamos sacrificios espirituales que Dios acepte. No es cantar por cantar, tengo que cantar algo que a Dios le guste, a que Dios acepte. Todo lo que hago tengo que preocuparme de que Dios lo reciba. Amén. Yo sí tengo que, por ejemplo, tengo que hacerle un presente a una persona y yo voy a preocuparme de qué es lo que a él le gusta. Si le gusta el color verde, no le voy a regalar algo azul. Yo le digo, voy a conseguir algo verde. Voy a agradar a la persona que le voy a hacer un presente. Amén. Entonces, si le gusta la verdura, no le voy a llevar carne, algo así. Tengo que tener, y yo sé lo que a Dios le agrada por medio de la palabra. Entonces tengo que preocuparme en hacer algo que le agrade al Señor. Amén. Que le agrade a Dios, como pie ser edificado como casa espirituales, para ofrecer sacrificios que Dios acepte, porque todos venimos y ofrecemos, pero hay que ver lo que acepta el Señor. Acuérdese del cofre de las ofrendas, cuando estaba Jesús, todos echaban de lo que les sobraba. A nadie le gusta que le den la sobra. Venía a comer que me sobró algo. No. Pero si vos venís porque Dios te acepta, y la viuda, que dio todo lo que tenía, pero lo dio de corazón, lo dio con gratitud. Entonces el Señor pesó eso y aquello daban de lo que les sobraba y eso que tenían mucho. Alaba al Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Sabemos que en la nueva ley, en el Nuevo Testamento, el único templo de Dios somos los creyentes. Alábelo. En el Nuevo Testamento, antiguamente estaba el templo donde iban los judíos, amén, que iban allí a hacer el culto, a hacer la oración, esas cosas. Pero ahora, el templo, amén, de Dios somos nosotros los cristianos. Hay templos que dan que hablar. Hay templos que, mamita querida, alábelo. No tiene que entrar con un látigo el Señor, tiene que entrar con 2 látigos. Alábelo. La gloria sea para Cristo. Entonces, nosotros somos el templo del Señor. Nosotros somos los que tenemos que recibir al Señor y donde el Señor tiene que morar. ¿Qué dijo Pedro? Lo que tengo te doy. Tenía la gracia de Dios, la presencia de Dios, la unción de Dios. Entonces eso hizo que aquella persona que estaba postrada allí recibiera no una limosna, sino una bendición de Dios. Amén. Nosotros cuando venimos a la iglesia tenemos que venir con ese espíritu agradecido. Amén. Usted sabe que usted vino y encontró la casa limpia. Un hermano suyo la barrió para que usted venga y la encuentre limpita. Cuando usted encuentra la silla en su lugar, dé gracias a Dios, porque un hermano llegó antes que usted y le limpió la silla para que usted se sienta. Cuando usted va al baño, algún hermano fue y lo limpió para que usted, cuando llegue, esté limpito. Entonces, sea agradecido con los hermanos, con las hermanas. Así cuando usted haga algo también, otro va a recibir esa bendición de Dios. Alábelo. ¿Va entendiendo? La gloria sea para él. Hágalo como para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces,
ya que no hay piedras muertas. El Señor le dice piedras muertas al templo hecho de material, pero casa viva, a las piedras vivas las dice a nosotros, que somos hoy el templo de Dios. Aunque en ellos se deba guardar todo respeto, cuando la congregación se reúne para rendirle culto al Señor, como en este momento, o en la reunión general, ya sea en la oración, ya sea en el partimiento del pan, o en el ministerio de la palabra, nosotros cuando nos reunimos tenemos que entender que somos templo de Dios. Y hemos de estar purificados de malas obras, de mala conciencia, de malos pensamientos. Amén, porque Dios juzga todo, Dios conoce y sabe lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos. Amén, por más que yo no lo exprese, Él sabe qué siento yo del hermano, qué pienso del hermano. Él lo sabe todo. Alábelo, la gloria sea al Señor. Entonces, cuando nos reunimos nosotros, ya sea para orar, para alabar, para el ministerio de la palabra, el partimiento del pan, amén, nosotros, el templo de Dios, hemos de estar limpios. Porque el Señor viene. Después nosotros no podemos venir a la iglesia y cantar, Señor, ven a morar, ven a morar. Y el Señor mira y dice, pero tu corazón deja mucho que desear. Amén, te doy todo, te doy el agua, te doy el jabón y no te limpias nunca. Porque mi palabra es jabón de lavador y mi palabra es agua que purifica. Y el Señor te da el agua, te da el jabón y vos nunca te lavas. Tampoco le gustó. ¿Va entendiendo algo? La gloria es para Dios. Entonces, todos venimos a la iglesia y recibimos. Amén. Me contaron que los que hacían el servicio militar se le entregaban un jabón a cada uno. Y tenían que bañarse. Y si no estaban limpios, el sargento se enojaba. Y aquí en la iglesia a todos el Señor le da la misma palabra. Algunos la tiran, la dejan caer, otros la guardan, otros la atesoran, otros la esconden, no sé qué hacen. Y algunos la ponen por obra. Por ejemplo, todos los que vienen los domingos. Alaba al Señor. Ahora bien, debemos estar purificados de malas obras. Tenemos que estar purificados de los pecados. Los pecadores endurecidos que se preparan, a veces usted lo esconde al pecado, como que lo atesora. No hay que desechar lo malo. Y esas personas que esconden el pecado, que piensan que Dios no los ve, están preparando para sí mismos, amén, cuerdas con las que el Señor los va a arrojar. Porque va a llegar un tiempo en que si usted no insiste en esconder el pecado, va a tener que dar cuenta al Señor. San Juan capítulo 2, versículo 15. Dice, y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todo, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Esparció las mesas de los cambistas, de las monedas, esparció. Amén. Y volcó las mesas. Al Señor tirar las monedas, mostró su desprecio por el dinero. Porque usted sabe bien que dice, el amor al dinero es el principio de todos los males. ¿Lo dice o no lo dice? Y en los templos se ama más el dinero que al mismísimo Señor. Alábalo. Están más preocupados cuando se lee la Biblia de cuánto se recauda, de cuánto dan, de que la gente reciba la palabra de Dios. Usted enseñe lo que está de acuerdo con la palabra. Después, si el hermano lo hace o no lo hace, déjelo, no lo moleste. Si el hermano ofrenda de corazón, amén, Dios va a aceptar esa ofrenda. Si el hermano diezma, será bendecido. Y si no, no será bendecido, punto. Usted no tiene que lidiar con eso. Usted ya le dio lo que le dijo al Señor, déjelo tranquilo, no lo moleste. Porque si el hermano viene a la iglesia, viene con sus problemas y usted le sale con eso, que es un ladrón, que es un esto, que el otro, y se pone mal, se pone peor, ya está mal y se pone más mal. No lo moleste, no use el púlpito para pedir dinero. Úselo para dar la palabra de Dios. Enséñele a la congregación lo que es el tema ese, pero no moleste. En los cultos generales, cuando viene un alma cansada, enferma, y usted sale a pedir plata, lo que quiere hacer es alma irse. Dele la palabra de Dios, sánelo, levántelo, restáurelo. Alábelo.
Porque no dan los que se creen convertidos, van a dar los que no están convertidos. Se le acabó el gloria a Dios. Vamos, hermano, no, despierta el que está al lado. Amén. Y dice, cuando él echa las monedas, dice, yo no quiero esto. Ya lo dijo en Isaías. No quiero que me traigan ofrendas ni que hagan sacrificios. Quiero su corazón. Quiero que vengan y me amen de verdad, que vengan a mi casa a adorarme, a ser agradecidos. Yo no quiero estas cosas. Porque le hacían multitud de sacrificios y venían a pisotear mis atrios. Y allí estaba el Señor viendo lo que hacían en su casa de oración, como en este tiempo está viendo también qué se hace en la casa de oración. ¿A qué venimos? ¿Qué música tocamos? ¿Qué cantamos? ¿Qué oramos? ¿Por qué oramos? Yo quiero alentar a los hermanos de la oración porque quiero que vean el culto lleno anoche. Los hermanos que vienen a doblar las rodillas de mañana y de tarde. Están pariendo almas para la gloria de Cristo. Usted que hace oración, que va a las oraciones, de pronto ve almas nuevas, almas que están llegando a la casa de oración. Amén. Porque en la iglesia hay oración. Amén. Se pide a Dios por esas almas y Dios rompe las cadenas, libera a los cautivos y llegan a la casa de oración a buscar el pan de vida. Entonces, al volcar la mesa, el Señor está mostrando su desagrado contra quienes hacían de la religión un negocio. Porque el Evangelio para muchos es un negocio y no se equivocan. Un negocio material y mundano. Ni bien sale una canción cristiana, ya la empiezan a vender. Y lucran con esa canción y contratan al cantor por dinero para que la vaya a cantar. Ni bien un predicador empieza a tomar auge, ya empieza a hacer llamados de la iglesia y él descuida su ministerio para ir a juntar dinero por las iglesias. Más de una vez me tentaron. Me dijeron, vení con nosotros, vamos a este lugar, vamos allá. Y le dije que no. No porque soy rico, sino porque no me manda Dios. El día que Dios me diga, vaya, yo voy a ir. Alábelo, no hay que salir sin la orden del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, Él muestra su desagrado contra quienes hacían de la religión un negocio material y mundano. Los cambistas aprovechaban el cambio de dinero para hacer sus ganancias. Eran los cambistas de los templos, son los que ponen tropiezo y son los que ahuyentan a quienes desean acercarse al Señor. Versículo 16 dice, y dijo a los que vendían palomas, quita esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de ¿qué? Casa de mercado. Quiten esto de aquí. ¿Qué dijo Jesús? Saquen esto de aquí, quítenlo. No hagan de la casa de mi padre casa de mercado. No es una feria la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Los gorriones y las golondrinas se admiten en la casa de Dios, ya que dependen de la providencia de Dios en todo. ¿Conoce los gorriones? Ese pajarito que anda acá abunda en nuestro país. Y la golondrina no, la golondrina la vemos una vez al año, cuando pasa. Amén. Salmo 84, verso 3. A ver si es cierto. Gloria a Dios. Bendiga a Cristo. 84. La gloria sea para el Señor. Usted tiene que venir a la iglesia a aprender de la Escritura. No de mí, porque yo soy como usted. Y yo también necesito aprender. Dice el versículo 3. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga su polluelo cerca, oh Jehová de los ejércitos. Alábalo. Amén. Entonces, no está el Señor echando a las personas, sino está echando el mal que había contaminado el templo, que era la avaricia. Porque si aún aceptaba a los gorriones y a las golondrinas que venían de paso en su casa, ellos buscaban ahí, anidaban en la casa de Dios para criar sus polluelos, cuanto más un alma por la que Él dio la vida. Lo que está echando es la actitud de ellos.
de hacer de la casa de Dios casa de mercado. La gloria sea para Dios. Pero no las palomas, de las que los hombres se aprovechan para su lucro. Las palomas las cazaban para venderlas en el templo, para los sacrificios. Alabe al Señor el que puede. Jesús ejerce su autoridad de un modo majestuoso y ejercita así su derecho de hijo unigénito del Padre. ¿Cuántas veces el Señor habrá visto en todos estos años, amén, en el templo la corrupción y esperaba la orden de su Padre para poder intervenir? San Lucas capítulo 2 versículo 49. Toda la gloria para Jesús. San Lucas 2, 49. Te bendecimos, Señor. Gloria a Cristo. 2:49. Y dice la palabra del Señor. Entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Se acuerda cuando él se extravía de sus padres? Que no se extravía. ¿No sabía que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde estaba él? En el templo. Gloria a Dios. Versículo 48. Cuando le vieron, le sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Quiero que se detenga ahí un segundo. Su padre terrenal supuestamente era... Si él estaba en los negocios de José, ¿dónde tenía que estar? ¿En el templo o en la carpintería? Pero estaba en los negocios de su padre verdadero. Y estaba en el templo. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Y gracias a Jesús. Alaba al Señor. ¿Va entendiendo? En los negocios de mi padre. Ahora, como hijo tenía derecho a reclamar o hacer ejercicio de su derecho como hijo unigénito. Ante esta majestad, los traficantes no reaccionan porque saben que él hablaba con palabras de autoridad. No reaccionan en contra. Con su vida muestran que son conscientes de que están obrando mal y vemos la diferencia en el trato que Jesús le da a los cambistas. Palabra cambista quiere decir explotadores, los mismos que explotadores, a quienes arroja a latigazos, y el que le da a los vendedores de palomas, a quienes trata con mayor mansedumbre, pues quizá no explotaban a nadie, pero ejercían el comercio en un lugar sagrado. Ellos podían hacerlo afuera, pero se metieron adentro. ¿Cuánto alaban al Señor? Es lo mismo que alguien me diga a mí, mire pastor, yo quiero vender esto en la iglesia, y yo le digo, sí, pero pero si lo vendo adentro va a ser mejor porque voy a vender más, y yo le voy a dar una parte a usted. Y yo le digo, sí, algo así. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces se habían metido adentro en el lugar sagrado, donde era el lugar donde se usaba para hablar con Dios, para venir a orar, expresar su gratitud a Dios. Habían hecho el arte. ¿Se imagina que usted estaba cantando, orando y de pronto escuchaba o escuchaba ¿va entendiendo algo? O el cambista ahí, no, pero que ¿cuánto me cambiaste? No me diste de más, no me diste de menos. No, pará, estamos en la casa de oración. ¿Entiende algo o no? Mi casa es casa de oración. Acá venimos a hablar con Dios. No al tironeo, a ver cuánto vale la paloma, cuánto te vende la vaca esta, cuánto está la oveja esa, cuánto está la oveja esa y el otro, padre mío, ¿cuánto vale el corderito ese? ¿Va entendiendo cómo era el asunto? Y Jesús tuvo que soportar eso mucho tiempo. Hasta que llegó la orden de arriba y entró con el látigo. Amén. La hora ni la venida de Cristo nadie sabe. Pero sabemos una cosa, que el Padre va a dar la orden. Y cuando dé la orden va a aparecer Jesús. Y ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver a ti que tuviste toda la vida en la iglesia y nunca te quisiste convertir a Dios. Dele la gloria al que vive. Va a venir el Señor. Amén. Es como cuando usted en su casa decía, su madre le decía, mirá que son las 5, ya va a llegar tu papá. Y usted no le daba bolilla, estaba jugando a la pelota. Sí.
Vení, va a venir tu papá. Y llegaba papá y dice, no me hace caso. Y agarraba el cinto. ¿Se acuerdan cuando en ese tiempo se podía agarrar el cinto? Gloria al Señor. Ahora bien, le dio a todo una buena razón de modo como se comportaba. Le dio una razón, no es que el Señor entró así por las dudas. San Juan 2:16, toda la gloria para Cristo. Dice así, y dijo, escuche bien, le dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí. ¿Y cuál era la razón de que debían quitar eso de ahí? La casa de mi padre, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces ellos entendieron eso, que estaban equivocados, que estaban mal. Amén. No hagas de la casa de mi padre casa de mercado. Tenemos aquí primero una razón por la cual no debían profanar el templo. No se levantó el templo para que vengan a vender palomas. Se levantó para orar, para hablar con Dios, para venir a hacer la expiación, a humillarse, no para vender palomas. La gloria sea para el Señor. Puesto que era la casa de Dios. No era la feria de la esquina, era la casa de Dios. Hoy han hecho de la casa de oración una feria. Bendito sea Dios. Más que casa de oración parece un teatro. Las primeras sillas valen tanto, las del medio valen tanto y las del fondo tanto. Cuidado con esas cosas. Hermano, el mercado tiene su lugar en las tiendas, tiene su lugar en las plazas, en las calles, no en el templo del Señor. Esto era un sacrilegio. Al robar a Dios su gloria, prestaban más atención al negocio que a la palabra de Dios. Lo mismo que pasa en estos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Él es la gloria de Dios. Se le está robando la gloria a Dios y se está haciendo vil lo solemne. La gloria sea para el Señor. Y era poner la religión al servicio de los intereses materiales. En cierto modo, ¿cuánto asisten a los servicios religiosos con la mente y el corazón lleno de las preocupaciones mundanas? Ellos vienen a la casa de oración con la mente y el corazón llenos de las preocupaciones del mundo y de los negocios seculares. Y más aún, los que ejercen el ministerio por puro lucro material hacen de la casa de Dios casa de mercado. O sea que eso era aceptado por los sacerdotes, porque ahí ellos sacaban su ganancia también. Me acuerdo antes de la pandemia, el tiempo del trueque, no sé si algunos se acuerdan. Vinieron varias veces a pedirme la casa de oración para hacer el trueque. Me prometieron, ellos conocían el lugar y decían, aquí podemos poner 60 puestos. Y me dice, cada puesto te va a dar 5 pesos, o 10 pesos, 15 pesos, no sé. Te vamos a limpiar el lugar y te vamos a dejar lavandina y detergente, esas cosas para que te quede para. Y yo saqué la cuenta, 60 en ese tiempo, a 15 pesos, no sé cuánto. Era dinero. Y voy a decir, bueno, pero estoy ayudando a la gente. Y dije, no, la casa de Dios es casa de oración. No es casa de mercado, pero el diablo lo intentó varias veces. Y viene cuando vos no tenés nada, cuando vos estás sin dinero. Viene con esas propuestas y le dije que no. Muchos que se dicen políticos me pidieron este lugar y le dije que no. Y me dijeron ellos, pero hay otros pastores agarran a los cuales se le da cemento, se le da esto y se le da aquello. Le dije no. Le dije que no, nosotros vamos a hacer el templo con el amor de nuestros hermanos. No sé si usted sabrá que estamos edificando ahí atrás. Alabe. Amén. No teníamos para el hierro. Y llegó una donación y se compraron todos los fierros. No tenemos la madera. Y está entrando una donación para poder comprar la madera. Yo no uso el púlpito para pedirle dinero. Porque muchos cuando usan el púlpito piden dinero, dan por vergüenza. Y eso no es así. Las cosas se hacen por amor o no se hacen. Amén. Tal vez yo no esté cuando esté terminado el templo, digo yo, no sé. Por ahí sí, por ahí no.
pero mis nietos van a venir al templo. Entonces yo voy a sentirme tranquilo de que ayudé y colaboré con el templo. Mis hijos vendrán al templo. Alábelo. La gloria es para el Señor. Una razón por la que él estaba interesado en purificar el templo, ya que era la casa de ¿quién? De su padre. Al ser Cristo hijo, el hijo sobre su casa, Hebreos 3:6, léalo. Gloria al nombre. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Gracias, Señor. Y dice la palabra de Dios: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, ahora somos nosotros, si somos casa de Dios, sí que, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces nos transformamos en casa de Dios. Entonces Cristo era, amén, el hijo sobre la casa de Dios, como es Dios sobre nosotros, que hoy somos casas espirituales de Dios. Él tenía el derecho, tenía completa autoridad para purificarla. No podía ser profanada la casa de su padre, ni deshonrado el nombre, amén, del padre de la casa. De ahí que su celo para ejecutar esta limpieza, amén, porque hoy hablan mal de la casa de Dios. Más que casa de oración parece un bingo, donde, viste, en el bingo nadie gana, salen todos pelados. Y en la casa de oración también se ha transformado eso, salen todos sin dinero. Con promesas que Dios no hizo. Alaba al Señor el que pueda. La gloria sea para Cristo. Entonces el Señor Jesús, de ahí que tiene el celo de esta limpieza, y que esta acción deba ser considerada una de sus obras más maravillosas y más hermosa que hace el Señor, sobre todo si tenemos en cuenta que la llevó a cabo sin la asistencia de ninguno de sus amigos. Él solo, él era el unigénito de Dios, él solo entró, él solo se plantó allí y le dijo: ¿cómo así? ¿Cómo cuando va a venir de nuevo a la tierra? La gloria sea para el Señor. Ninguno de sus amigos lo asistieron, ninguno de sus enemigos tampoco, amén, le opuso resistencia, porque ante la verdad se tienen que quedar callados. Alábelo. Por eso nadie quiere oír el Evangelio. Nadie quiere escuchar la verdad. Los religiosos están de parabienes porque ellos se acomodan al mundo y hablan lo que al mundo les gusta. Pero nosotros no. Nosotros hablamos la verdad en Cristo Jesús. Lo que dice la Escritura. Por eso es que somos rechazados. Alaba al Señor. No piense que usted va a ser aceptado. Todo lo contrario. La gloria sea para el Señor. La corrupción era demasiado clara como para poder ser justificada o excusada por ellos. Es como decir vulgarmente: los agarró con la mano en la masa. ¿Me entiende? No podían decir que no, no podían decir no. Porque lo que él le dijo: el celo de tu casa me consume, está escrito, y ellos lo conocían bien, la palabra de Dios. Y ahí es donde viene más pecado. Amén. Si alguno sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, dice el apóstol Santiago, se lo cuenta como pecado. Entonces ellos estaban profanando algo que no debían hacer y lo estaban haciendo a sabiendas. Y eso es mayor pecado todavía, y mucho más si se hace en la casa del Señor. La gloria sea para el Señor. De modo semejante, la propia conciencia del pecador es el mejor amigo del reformador, porque lo acusa. Acuérdense cuando quisieron apedrear a la mujer adúltera, ¿se acuerdan? Que venían todos con la piedra, y él le dijo: el que esté libre de pecado tire la piedra, y lo acusó su conciencia, y soltaron la piedra. Entonces, el mejor amigo del reformador es la conciencia que acusa al pecador. Además del celo, había en Cristo un poder divino que se sobreponía al espíritu de los hombres. Ahora, el comentario que los discípulos de Jesús hicieron sobre lo sucedido lo vamos a ver a cuenta. Anoche pasó algo extraordinario para mí. Amén. Cuando la hermana interpretó la lengua, dijo: vos que no aceptás que te hablen por profecía, si yo te hablara con mi voz no estarías de pie. Hermano, me entró hasta los tuétanos. Me quedé con eso y medité en eso. Amén. Gloria al Señor.
porque el Señor conocía los corazones de muchos que se estaban negando a aceptar lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Dios tenga misericordia. Dice la palabra, entonces se acordaron los discípulos de que está escrito, San Juan 2:17, léalo. Se acordaron los discípulos que está escrito. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito. ¿Se da cuenta que ellos sabían? ¿Cuántos dicen amén? Amén. El celo de tu casa me consume. Salmo 69, versículo 9. El que pueda de la gloria a Dios. 69, 9. Gracias te damos, Jehová. Y dice, porque me consumió el celo de ¿qué? De tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amén. Me consumió el celo de tu casa. Y eso es lo que debe sentir cada cristiano por la casa de oración. Debe sentir celo, debe sentir amor. No debe aceptar lo malo en la casa de oración. Alábelo. Bendito sea el nombre. Este salmo es uno de los más citados en el Nuevo Testamento. Entre las 19 referencias a este salmo se destacan los labios de Jesús en estas citas mesiánicas y los versículos, amén, que nos muestra el apóstol San Juan en su evangelio. San Juan 15, versículo 25, vamos a leer por ahí. Dios los bendiga en esta hora. La gloria es tuya, Jehová. 15, 25. Y dice la palabra de Dios. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Ahí está citando el Salmo 69, versículo 9. Léalo de nuevo, por favor. No se conforme. Cuando está rica la comida hay que repetirla. Alabe a Dios el que pueda. Hay personas que no pueden decir gloria a Dios. No les permite el enemigo decir gloria a Dios. No les permite el enemigo decir alabado sea Dios, gloria a Dios, aleluya. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amén. Sin causa me aborrecieron, dice San Juan 15, 25. ¿Está citando el Salmo 69, 9 o no? Claro que sí, de los propios labios de Jesús. Amén. La gloria es tuya, Jehová Dios. Dios es santo. Buscad y hallaréis, dice el Señor. Amén. En el versículo 21 de San Juan 15 dice, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entienda eso, por favor. Ellos estaban en la casa de oración, tenían las escrituras, amén, leían la palabra de Dios todo el tiempo, amén, pero rechazaron al Señor Jesucristo porque todavía no conocían al Padre. ¿Puede entender eso? Sacerdotes allí, ministradores, no conocían al Padre. Tenían vedado la entrada a la Escritura. Así muchos cristianos hoy pasean la Biblia, van con la Biblia a la casa, vienen de la casa, a veces la leen, a veces no, pero no tienen la persiana cerrada, no pueden entender lo que leen. Porque hasta que no limpien su corazón de todas las inmundicias, se le va a abrir la ventana de la Escritura. Se le va a abrir el entendimiento. Hasta que no aprendan lo que es amor, lo que es amar a Dios, lo que es amar su casa de oración, lo que es amar el templo, amén, espiritual y el material también, ¿por qué no? Porque es el lugar donde venimos a glorificar al Señor. Alaba a Dios que pueda. Entonces no vamos a tener acceso. Ellos no tenían acceso a los misterios, a las maravillas de Dios. Esa que Dios le quiere dar a la iglesia. Pero cada vez que viene, amén, si yo voy a su casa y yo le digo, me da un vaso de agua, usted me da un vaso sucio, yo no voy a tomar el agua. La gloria sea para el Señor. San Juan 19, 28. Y dice la palabra de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura, amén, del labio de Cristo, Él siempre enmarca que todo lo que acontecía ya estaba escrito. Nada más ni nada menos era el cumplimiento de lo que ya ellos sabían, estaba escrito. Toda la gloria sea para Dios. Como dice el Salmo 69:9, David se querella ante Jehová de lo que sus enemigos han hecho ya contra él a causa del celo que él sentía por la casa de Dios. Y esta profecía hace referencia a lo que iba a pasar con Jesús mucho después. Bendito sea el nombre del Señor. La gloria sea para el Señor. Ahora bien,
Mientras que Juan predice lo que le acontecerá a Jesús por su celo en purificar, amén, el templo. Recordemos las palabras del versículo 19, que fueron tergiversadas por los falsos testigos que declararon ante el tribunal de Caifás durante la pasión del Señor. Mintieron con la palabra, acusaron falsamente al Señor, porque ya estaban convertidos en hijos de Satanás. Ya el diablo había tomado no solamente la casa, el templo, para hacer de la casa de oración una casa de mercado, una cueva de ladrones, hizo el diablo del templo del Señor. Y había corrompido aún a los sacerdotes. Alaba al Señor. Había quitado la doctrina del Señor y había puesto la suya. El Señor le había enseñado a no matar y ellos aprendieron a matar. Alaba al Señor. Así como el diablo en este tiempo hace fuerza para meter su doctrina en la casa de oración. Pero usted y yo tenemos que resistir a pie firme, hermano. Alábelo al Señor. Dele la gloria al que vive para siempre. Hermanos y hermanas en Cristo, debemos resistir a pie firme. Amén. Que no se contamine la doctrina de Cristo, la enseñanza del Señor, sino que la aprendamos nosotros y la enseñemos a nuestros hijos, como dice la Biblia. Por lo que vemos en San Juan capítulo 2, versículo 22. Gloria al nombre del Señor. Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron ¿de qué? De que había dicho esto y creyeron la Escritura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces ellos quedaban asombrados porque estaban siendo testigos del cumplimiento de lo que Dios había dicho antes. Como nosotros también tenemos que estar asidos de la palabra. Porque hoy más que nunca han pasado 2000 años. Y nosotros somos testigos de que todo lo que se avisoró en las Escrituras se cumplió. Y que lo que falta se va a cumplir. Entonces deberíamos estar las casas de oraciones llenas y los predicadores anunciando la venida de Cristo. Cuando vemos todo lo que está pasando en el mundo. Amén. Mire el terremoto en Perú hace dos días atrás. La gente largaba la bicicleta, se bajaba de las motos, salía de los autos, corrían. ¿Y a dónde iban a correr? ¿Cuál es el lugar de escape? Están desesperados, se viene la falta de comida. Y ahora viene la peste del mono y la peste de esto y la peste. No es nada más que el cumplimiento de las Escrituras. Mateo 24. Y habrá hambre, habrá guerra, rumores de guerra, peste por todas partes, terremotos. Nosotros estamos viendo el cumplimiento de la Escritura. Deberíamos entrar a la iglesia con respeto, deberíamos entrar con temor, asido de la palabra, a glorificar el nombre del Señor, a darle gracias y a ocuparnos en cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Pero en lugar de eso, amén, estamos preocupados en el dinero, en hacer de la casa de oración casa de negocio. Y transformamos el templo de Dios en cueva de negocio, en cueva de ladrones, en casa de mercado. Dele gloria al que vive. Mi alma te alaba. Y las almas se alejan de eso. La gente viene a oír palabra de Dios, necesita la palabra de Dios. Ellos no lo saben, pero interiormente su alma necesita la palabra de Dios. ¿Qué dijo el salmista? Mi alma tiene sed de Dios. Como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La gloria sea para el Señor. Y cuando las personas vienen y oyen palabra de Dios, difícilmente se apartan. La gloria sea para Dios. Pero cuando ustedes vienen a la iglesia y usted le vuela la billetera, más bien que no van a venir. El que pueda diga gloria a Dios. Amén. Cuando Él resucitó de los muertos, es decir, tras el descenso visible del Espíritu en el día de Pentecostés, puesto que el Espíritu había de venir a enseñarles. ¿A qué viene el Espíritu de Dios? A enseñarme y a recordarme todo lo que Jesús había dicho. San Juan 14, 26, por favor. San Juan 14, 26. Y dice así la palabra de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuántos dicen amén? A eso vino el Espíritu Santo, a enseñarnos todas las cosas. Amén. Y a recordarnos todo lo que Jesús nos había dicho. Téngase en cuenta que entonces, amén, el entonces de nuestra Biblia al comienzo de San Juan 2:17, dice así. Entonces se acordaron sus discípulos. Ese entonces
que está en nuestra Biblia no se halla en el original. Le digo, ¿por qué? No me lo expliques, no me lo preguntes. El enemigo siempre atacó la Biblia y la va a seguir atacando. Pero Dios tiene a aquellos que defienden la Escritura, aquellos que defienden la sana doctrina. Siempre levanta a alguno, el Señor, de cada iglesia, que tenga el celo que tenía Jesús por las cosas santas y por la casa del Señor. Siempre va a haber alguno que se levante celosamente, o alguna mujer o un varón. Alábelo al Señor. Que luche por la sana, aunque en la iglesia lo vituperen, aunque en la iglesia le digan de todo lo que quieran decirle. Amén. Ellos se van a mantener firmes y le van a ser fiel al Cristo de la gloria. Eso espera Jesús de usted. Que usted le sea fiel y que sea un fiel defensor de las cosas santas de Dios. No se entrega al mejor postor, no se venda por unas monedas. Él es gloria al que vive para siempre. Gracias, Jesús. Ahora bien, Jesús nos da aquí un ejemplo del celo que deberíamos tener por las cosas de Dios nosotros. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Gracias, Señor. Tito 2, 14. Alabe el que pueda. ¿Cuánto encontramos que dice amén? Dice así: quien se dio a sí mismo, ¿por quién? ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y hacer que otra cosa más. Purificar, limpiar, santificar. Purificar para sí un pueblo propio. Amén. Un pueblo que sea celoso. Usted tiene que ser celoso. La gloria sea para el Señor. A mí me votaron de 2 iglesias por esas cosas, y eso que era, en ese tiempo todavía había muchas cosas que todavía no entendía, aún no las entiendo algunas. Pero prefiero que me voten a que aceptar o estar con lo malo. Amén. Y cuando entiendo la verdad, aunque me rechacen, aunque me vituperen, aunque me digan lo que quieran, me planto ahí y no me van a sacar, porque no es mi verdad, es la verdad de mi Señor, al cual yo sirvo. Y yo entiendo que a mi Señor mucha gente lo defraudó y lo traicionó, y yo no quiero estar en ese grupo. Usted dígale al Señor: yo no quiero defraudarte, Señor, no quiero traicionarte, no quiero venderme. Amén. Porque por amar a Cristo, a veces te dejan de saludar, no te quieren, no te aman más, te desprecian, te aborrecen, te tienen a un costado, te ponen en la bolsa de los odiados. Y tu único error es amarlo al Señor y quererlo al Señor. Alábelo. La gloria sea para el Señor. Entonces, un pueblo celoso de buenas obras. Dios quiere que usted sea celoso de la casa de oración, celoso de las cosas santas de Dios. Este celo habría de hacer que no nos olvidásemos de nuestro prestigio, interés y comodidad. Tenemos que renunciar a esas cosas, dejar de pensar en esas cosas. Alábelo al Señor. Que nos olvidemos de nuestros prestigios personales, de nuestros intereses personales y de nuestras propias comodidades. Y más, siempre que todas esas cosas entran en competición con el servicio al Señor. Eso entran a competir. Por eso el Señor dice que nos tenemos que negar a nosotros mismos. La gloria sea para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La ira de Jesús fue una ira santa, como todos los actos. Y no olvidemos que por poseer una naturaleza humana sin pecado, el corazón de Jesús, como un vaso de agua limpia, no podía ser enturbiado por una pasión malsana. Por eso Él no obró con faltas. Amén. Y ahora va a ver la diferencia. Sus pasiones estaban siempre sujetas a su pensamiento, a su libre albedrío, como fuerzas que obedecen a una orden superior. Dice el proverbio que las pasiones son buenas auxiliares, pero son malas consejeras. Pero Jesús estaba siempre bien aconsejado. San Juan capítulo 3, verso 34. La gloria es para Dios. Leamos. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios, amén. Entonces el Señor estaba siempre bien aconsejado. Sus actos eran guiados desde arriba, como lo tienen que ser los nuestros. No tenemos que hacer nada que ofenda al Señor,
No tenemos que hacer nada que contriste al Espíritu Santo. Alaba a Dios que puede. Entonces, la gloria sea el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Entonces él estaba guiado por el poder divino y se movían al impulso y las motivaciones santas. En este caso se movía el celo de la casa de Dios, el celo de su casa. Cuando Saúl sale a prender al rey pagano y lo perdona, y la orden de Dios era que lo matara, y Saúl lo perdona, ¿qué hace el profeta? Va, lo busca y lo mata. Él estaba contento porque le habían perdonado la vida, pero el rey desobedeció la orden divina, pero el profeta la obedeció. Dios dijo que había que matarlo. Alábelo. Entonces usted tiene que hacer lo que recibe de parte de Dios, porque la Biblia es bonita y muchos se niegan a obedecerla, aunque todos tenemos la Biblia en las manos. Nos negamos a aceptar lo que dice ahí, porque muchas veces toca nuestro prestigio, toca nuestros intereses, alábelo, y toca nuestra comodidad. Entonces ahí ya no queremos servir al Señor. Acuérdese de aquel rico que le dijo a Jesús qué debía hacer para ser salvo, y se vende todo lo que tiene y dale a los pobres. No. Yo te amo, pero más amo lo que tengo en el bolsillo. Se le fue el amor de Dios. El Señor enseguida lo probó. Dele la gloria al que vive. La gloria sea para el Señor siempre. Por eso sus pasiones se movían al impulso de motivaciones santas y era guiado por un poder divino. El celo de la casa, amén, era lo que lo llevó a manifestarse de esta manera. Amén. La ira de Jesús no se debía al hecho de las transacciones, sino al modo de hacerlas, explotando a otros. Lo que hoy se está haciendo. Venía a la iglesia, pone tanta plata que Dios te va a dar tanto. Está explotando a la gente porque Dios no dijo nada. Alábelo. La gloria sea para el Señor. Venía a hacer el pacto, venía a hacer el sello, venía a hacer esto, venía a hacer aquello. Están explotando a la gente para poder apropiarse de su dinero. No deje, el corazón convertido va a dar de buena manera. Y si da de mala manera, no lo va a aceptar el Señor. Así traiga $1.000.000. No lo va a aceptar. Porque usted no tiene que dar por imposición, usted tiene que dar como propuso en su corazón. Y si en su corazón propone no dar nada, no dé nada. Y cuando dé de manera que Dios la acepte. Porque eso lo propuso en su corazón. Alaba al Señor. A veces cuando yo en alguna ocasión me tocaba contar la ofrenda, encontraba tapitas de alguna bebida, fichas de algún teléfono de aquel tiempo, o monedas que no sirven más. Y yo decía, pero qué osadía. Y después reflexionaba y decía, no, esto es lo que hay en el corazón de esa persona. Porque eso es lo que propuso en su corazón. Burlarse del alfolí del Señor. Amén. Ir a tirarle ahí una tapita de alguna bebida. Alaba a Cristo, qué osadía. Mi alma alaba al Señor. Ahora bien, aquí pasa algo raro y los judíos le piden señal. Le piden una señal. Los judíos respondieron en el versículo 18 del capítulo de San Juan. Escuche esto. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Claro, le tocaron el negocio. ¿Qué pasa que estás sacando la oveja? ¿Quién tiró las mesas? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Y lo ven a Jesús con el látigo. Y aparecieron. Y le preguntaron, ¿con qué señal nos muestra que haces esto? Alábalo. No son las multitudes, iglesia, como algunos opinan, sino son los líderes quienes hacen a Jesús esta pregunta. Como no tienen nada que objetar contra el hecho mismo de que Jesús echara los animales del templo, de que Jesús volcara la mesa de los cambistas, no podían cuestionar la autoridad de Jesús para hacerlo. Es como si ellos dijeran estas palabras, ¿por qué te metes en esto?
Tú acá en el templo no tienes ningún oficio que cumplir. ¿Qué te metes acá? Pero el Señor saca el documento y dice, yo soy el hijo, el heredero. ¿Hacía falta algo más? Bendito sea el nombre de mi Señor. Dele gloria al Señor. Amén. Es como si yo dijera, no tiene ningún oficio que cumplir en el templo. Notemos que el apóstol usa el término judío y eso se debe, y a no dudar, de que este evangelio fue escrito unos 26 años después de la catástrofe de los años 70 y después del rechazo total del pueblo de Israel del evangelio del reino de Dios. Lea esto en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 46, y vea lo que dice la palabra de Dios. No se me duerma, por favor. Capítulo 13, versículo 46. Y dice la Biblia, entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo, a vosotros a la verdad era necesario que yo hablase primero que la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Ellos tuvieron los primeros que tuvieron la oportunidad desde el principio y siempre desecharon la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces se volvieron a los gentiles. Así pues las autoridades judías hostiles a Jesús le piden cuenta de esta acción y no se percatan de que tienen ante sí al profetizado, al que ellos leían muchas veces en el templo. Malaquías capítulo 3 verso 1. Por favor, alguien dice gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No se asuste. No voy a leer el 8. No se asuste. Voy a leer el 1. Malaquías 3:1. Otra vez Malaquías. No se asuste. No estamos para eso. Dice, he aquí yo envío a quién. El cual preparará qué cosa. Y vendrá súbitamente ¿a dónde? A su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego y como jabón. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará ¿a quién? Los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrendas de justicia. Alguien dice amén. Entonces ellos no se percatan de que están delante de aquel que ellos del profetizado. Y de que esta purificación del templo era en sí misma una señal aún de la que ellos pedían. ¿Qué señal nos hace? ¿Qué señal nos muestra en esto? Amén, San Juan 2:18. ¿Qué señal nos muestra de estas cosas que haces? Esta actitud de los principales sacerdotes y de los escribas muestra que su corazón estaba más duro y rebelde que el de los cambistas y que el de los vendedores, a quienes habían salido de allí, ellos habían salido sin protestar. Los cambistas y los vendedores, al ver el látigo, se fueron tranquilos. Pero los sacerdotes, los que supuestamente entendían las cosas, le hicieron frente al Señor. Alguien tiene que decirle a Dios. Amén. Los responsables del respeto al templo tienen tan poca vergüenza que reprochan a Jesús algo que ellos mismos deberían haber hecho a su tiempo: purificar el templo de Dios, no contaminarlo. En lugar de confesar su culpabilidad por permitir todo aquello, piden a Jesús una prueba de su autoridad bien manifestada en la majestad con la que Dios había obrado. Así pasa hoy en este tiempo. En lugar de aceptar la verdad de Dios, buscamos algo para justificar nuestra actitud, nuestros hechos. Sí, voy a vender el locro a 100 pesos el plato porque vamos a comprar pintura, y aquel que no tiene plata se queda sin comer. La Biblia nos muestra que el que tuvo, amén, no le faltó, y el que no tuvo tampoco le faltó. La Biblia nos muestra que cuando multiplicó el pan y los peces no le cobró un centavo a nadie y todos comieron y sobró. Eso es lo que el Señor enseñó a la iglesia y lo que la iglesia debe aprender. Eso es lo que usted debe aprender cuando viene aquí, a invitarlo a Él. Ese celo que Él tiene por su casa lo tiene que tener usted.
Por eso cuando un hermano me dice, pastor, quiero arreglar los bancos, quiero pintar esto, quiero hacer ello, gloria al Señor, amén, hermano. Usted también está colaborando. Porque esa pintura se compra con su ofrenda. De aquel que da, el que no da, no, que vamos a comprar con eso. Entonces uno compra, el otro pinta. Y a veces ni siquiera hacen, sino que de su propio bolsillo compran los materiales para hacer las cosas. Porque entiendo que hay un celo por las cosas de Dios, la quieren ver linda, la quieren ver hermoseada. Es la casa donde nos venimos a presentar delante del Señor. Incline su rostro. Señor, quiero darte gracias por estar en tu casa. Quiero que la palabra que escuché, que me hablaste a través de la Escritura, quede en mi corazón. La quiero grabar en mi corazón, quiero retenerla. Y quiero ser celoso también de tus cosas, Señor. Y quiero limpiarme de todo aquello malo que hay en mí, Señor. Quiero renunciar a todo lo malo que hay en mí, a mis malos pensamientos, a mis malas actitudes. Te pido perdón, Señor, en esta mañana. Me humillo en la presencia de Dios. Señor, quiero que me bendiga porque quiero ser de bendición para mi prójimo. Ayúdame, Señor, a entender y quítame el velo cada día. Enséñame, Señor. Señor, no permita que la corrupción llegue a esta casa de oración. Señor, límpialo, purifícame con hisopo, lávame, purifícame, Señor. Santifícame, dame vida por tu palabra, amado Dios. En el nombre precioso de Jesús te doy gracias en esta mañana. Por estar con mis hermanos, por compartir palabra de Dios. Hombres y mujeres que, así como yo, fueron llamados a tu presencia. Por estos jóvenes que están aquí, que están aprendiendo tu voluntad, Señor. Por todos estos hermanos y hermanas que han sido lavados con la sangre de Cristo. Que sean bendecidos y que entiendan el celo que ellos deben tener por tu casa, por la casa de oración. Que sean temerosos, Señor, que sean generosos en todo. Y que sean celosos de tu enseñanza, de tu doctrina, y permanezcan firmes en la fe hasta que vengas por nosotros. Señor, simplemente queremos darte gracias y pedirte que sigas obrando por las almas, por los perdidos, por los cautivos, por los enfermos. Mueve tu mano para que sean liberados y sanados para la gloria de Dios. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Damos gracias al Señor. Vamos a leer las peticiones que han llegado, hermanos. Dios le bendiga. Piden por Emilia. Anaí es una bebé recién nacida, está internada en neonatología en el hospital Pedro Elizalde, Capital Federal. Vamos a estar orando, le pedimos a sus padres que confíen por el hermano Alberto Paredes, ya que el día 25 de mayo le agarró un síncope, es una falta de irrigación sanguínea. Hermano, si nos estás mirando, Dios te bendiga, haremos oración por tu vida. Zulma Duarte pide oración por su hijo Sebastián López, que está con dolor de columna. Milagro está con mucha tos y fiebre. Vamos a orar por usted, hermana, manténgase firme. Milton Riquelme, de 3 años, le quieren declarar principio de autismo. Sus padres se llaman Hernán Riquelme y Micaela Ramírez. Vamos a orar por ellos. Papá, mamá, creen en el Señor Jesús. Jessica Riquelme agradece sus oraciones, ya que pidió por unos estudios que se hizo una biopsia y salió todo bien. Dios te bendiga, Jessica, sigue firme en el camino del Señor, no te apartes nunca del Señor. Juan Martínez, Dios está escuchando tu oración, hermano. Juan Martínez agradece las oraciones, ya que, gracias a Dios, ya tiene la silla de ruedas y me encuentro bien. Es un alma que los hermanos socorrieron y le consiguieron una silla de ruedas, le falta una pierna y no tenía movilidad. Los hermanos que trabajaron duro con ella, con esta alma, alcanzaron la silla, la arreglaron, la hermosearon y ahora tiene movilidad. Y este varón mata gracias a la iglesia. Dios siga bendiciendo a los hermanos que trabajaron en esta alma. Piden por Luisa Núñez, que no se puede recuperar de un golpe que sufrió. Dios te bendiga, hermana, vamos a estar orando. Levante su mano, oramos por estas almas, Señor, en el nombre de Cristo, agradecidos por las respuestas que hemos tenido y también por aquellos que han recibido de Dios la bendición. Oramos ahora por estas almas, por Emilia Ney Holke, que reciba un milagro, que sea sanada, por el hermano Alberto también, que reciba salud en el nombre de Jesús, por Sebastián López, que reprendemos ese dolor de columna, Señor, mete mano allí, sánalo para la gloria de Dios, libera a Milagros, amén, de la tos y de la fiebre, Señor, en el nombre de Jesús. Le pedimos por este niño Milton de 3 años, que lo liberen de este principio de autismo, que sus padres y su madre crean de todo corazón que tú haces la obra ahora, Señor, que lo sane y lo libera para la gloria de Dios. Por Jessica, amén, que recibió la bendición de Dios, por Juan Martínez, que recibió la bendición de Dios, y por Luisa
amén, Núñez, amén, que se recupere del golpe que sufrió en el nombre de Cristo, y así por todos aquellos que han oído en esta mañana la palabra de Dios, sean bendecidos y prosperados en todo, amén, amén. Dios te bendiga, hasta la próxima si Dios quiere, si Dios nos lo permite, el domingo estaremos y seguiremos meditando en la bendita y poderosa palabra del Señor, amén. Llamamos a los hermanos